aparte de todo lo que la doctora Wanda decía, pues realmente los años de experiencia a uno le van indicando ciertas cosas, ¿verdad? Como por ejemplo tomar en consideración situaciones como muchachas en maternidad, mujeres en maternidad. Yo he logrado ver situaciones en las que una mujer acaba de tener un bebé y a los 8 o 9 días tiene que venir porque es que no le dan permiso de que no asista a sus clases. Y yo creo que ese tipo de empatía lo deberíamos de tener todos, pues. O también lo que sucedió después, lo post-COVID, que muchas personas vienen con situaciones de todo tipo, emocionales, económicas, y pues tomar en consideración también tener esa flexibilidad, como usted dice, sin perder la objetividad de la clase, de permitir ciertos cambios en nuestras formas de evaluación. Perfecto, excelente, profesora Dina, excelente. Y rescatamos mucho lo que usted menciona, ¿verdad? Tener en cuenta las diferentes situaciones al momento de evaluar, ¿verdad? De hecho, se nos invita a que eh, ahora, ¿verdad? En el nuevo paradigma de la evaluación, hagamos una evaluación diagnóstica, ¿verdad? Para detectar todas estas necesidades de nuestro estudiantado. También relacionadas con el aspecto cultural, como lo menciona la profesora Suyamba. Bien, entonces, si bien es cierto, compañeros, ¿verdad? La evaluación de los aprendizajes es una tarea muy compleja que actualmente tenemos que realizar como profesores universitarios y lo debemos hacer a menudo, ¿verdad? Y muchas veces es un tema que genera conflictos, ¿verdad? Con nuestro estudiantado. Entonces, la invitación que se nos hace, ¿verdad? Bajo los nuevos paradigmas de evaluativos y educativos también de la educación superior que debe estar centrado en el estudiante, es que, ¿verdad? Seamos un poco más flexibles en la evaluación. Y rescato mucho, por ejemplo, lo que mencionaba la profesora Wanda Rodríguez en el video, que ella decía, en la webinar, ella decía, ¿verdad?, de que lo que le ha impulsado a ella a trabajar, a profundizar en el tema de la evaluación desde una perspectiva histórica y cultural, ¿verdad? Ella decía que es porque hoy en día se debe apostar no por formar técnicos en evaluación, ¿verdad? Sino que por formar evaluadores, ¿verdad? Es decir, que tener en cuenta, ¿verdad?, diferentes dimensiones al momento de evaluar. En otras palabras, no solamente tenemos que centrarnos, ¿verdad?, como profesores en la parte técnica de la evaluación, en aplicar instrumentos, utilizar una técnica determinada con un instrumento para evaluar los conocimientos de los estudiantes, ¿verdad? Sino que además de eso, ¿verdad? De utilizar la parte instruccional de la evaluación, ¿verdad? Bien, debemos también de dimensión de la evaluación, que la evaluación, ¿verdad? Al momento de evaluar, tener en cuenta diferentes valores. ¿Qué pasó? Sí, se frició, ¿verdad? Ahí está, De profesora Hilda, manera que que, estamos sí, sí. teniendo bastantes problemas con la señal. Ok, perfecto, gracias. Entonces debemos apostar, ¿verdad? En nuestra práctica evaluativa que nuestros estudiantes logren los resultados esperados al momento de evaluar, ¿verdad? Y también que el mismo sea participativo, ¿verdad? Y tener en cuenta también la retroalimentación al momento de evaluar, ¿verdad? Porque esto de alguna manera va a ayudarnos a nosotros como profesores a direccionar, ¿verdad? O reorientar el proceso de nuestra didáctica, ¿verdad? Como profesores, y también le va a ayudar a los estudiantes para que ellos puedan conocer sus aciertos, desaciertos y conocer cuáles son sus desafíos, ¿verdad? Y apostar de metas para mejorar aún más.
Bien, compañero, no sé si hay alguna reflexión adicional. Si no, entonces vamos a centrarnos en el aula virtual. Permítanme, en el aula virtual, no sé si han logrado ver las actividades, ¿verdad? Que están pendientes de realización, ¿verdad? Entonces, tras haber hecho referencia o que cada, cada uno de ustedes haya leído los diferentes recursos que están disponibles en el aula virtual, entonces nosotros les invitamos a que elaboren un cuadro comparativo, ¿verdad? Sobre los enfoques de evaluación. No sé si están logrando ver la proyección. Estamos en el aula virtual. Hola. Sí, sí lo estamos viendo, Hilda. Ok, perfecto, gracias. Entonces, les invitamos a elaborar un cuadro comparativo sobre los diferentes enfoques de evaluación, ¿verdad? Y estamos proponiendo dos enfoques. Por un lado, la evaluación tradicional y por otro lado, la evaluación no tradicional, ¿verdad? O holística. Entonces, para esto les invitamos, si es posible, ¿verdad? Trabajarlo en equipos sería fenomenal. Entonces, la intención es que consideren, ¿verdad? Que elaboren un cuadro comparativo, ¿verdad? Y que consideren los diferentes elementos para elaborar el cuadro comparativo. Por ejemplo, cuál es la concepción y propósito de la evaluación de los aprendizajes, ¿verdad? En qué se fundamenta la evaluación, qué evalúa y cuál es el objeto de evaluación, qué instrumentos se emplean y quiénes son los responsables, ¿verdad?, de realizar la evaluación. Y cuáles son los roles que asumen los diferentes actores en el proceso evaluativo. Es decir, cuál es el rol que asume el profesor y estudiante, por ejemplo, al momento de evaluar, tanto en la evaluación. Bien, entonces, nosotros aspiramos a que este trabajo lo presenten empleando una herramienta digital, ¿verdad? Que puede ser el Canva o el Wisme. Y bueno, y van a tener que subir este trabajo al aula virtual. Tienen disponible, bueno, estamos dando un margen de tiempo hasta el 10 de noviembre, ¿verdad? Para que lo puedan realizar. Y bueno, básicamente nosotros lo que vamos a considerar es que tengan en cuenta, ¿verdad? Esos elementos al momento de contrastar, ¿verdad? La evaluación tradicional versus la evaluación no tradicional. También vamos a considerar, sí, perdón, alguien. Sí, creo que la profesora Suyapa tenía la manito levantada, no sé. Ah, ok, adelante, profesora Suyapa, la escuchamos. Sí, sí, disculpe, no he revisado todavía, pero sí consultado, porque veo que dice cuadro comparativo, enfoque de la evaluación, no sé si es que están en un cuadro comparativo de la información, y abajo dice elaborar la infografía, ahí me Sí, confundí un poco. sí, compañera, es que en Visme y en Canva existen plantillas para hacer cuadros comparativos, ¿verdad? Entonces, lo que se entrega es la infografía, pero en forma de cuadro comparativo. Y hay diferentes modelos, ¿verdad? Que se pueden hacer no solo como el cuadro que nosotros estamos acostumbrados a hacer, ¿verdad? Normal como lo haríamos en comparando ambos enfoques. Entonces eso ya pues queda a criterio también de ustedes, qué tipo de plantilla van a utilizar. Cuando entran en estas dos aplicaciones, de hecho ustedes solo ponen cuadro comparativo y les van a aparecer varias plantillas para hacer, para que ya puedan bajarla, perdón, descargarla como infografía al final, ¿verdad? Que es lo que se va a subir ya. Perfecto, gracias, compañera Ethel. Bien, entonces, además, compañeros, en el aula virtual va a estar abierto una prueba objetiva, ¿verdad? Es pequeña, tiene 5 preguntas relacionadas con
el tema número 2 del módulo 1, ¿verdad? Sobre el modelo educativo y las diferentes dimensiones de la evaluación. Entonces les invitamos también a que puedan llenarla, por favor, ¿verdad? Para que podamos dar por finalizado ya Sí, pero falta, no sé, Hilda, yo creo que la actividad número 4, que es la de indagación, no sé si ya le explicó, es que como he estado teniendo un poco de problemas. Aún no, pero si gusta, podría explicarle, profesora Ethel. Adelante. Sí, está bien. Ah, bueno, listo. Ok, entonces voy a compartir yo pantalla ahorita. Bien, entonces también la actividad anterior, ¿verdad? Al cuadro comparativo, eh, está pues igual con todas las indicaciones. Es importante que leamos las indicaciones. Si hay algo que no se termina de comprender o se tiene dudas, pues ya saben que estamos ahí a la orden para poderles ayudar. Hemos tratado de que tengan pues todos los recursos ya de formatos o tutoriales también para que podamos ir aprendiendo. Algunos tal vez ya lo saben, otros tal vez no, ¿verdad? Todo este tipo de herramientas que también nos pueden servir al momento de diseñar actividades, ¿no? De evaluación. La idea de hacer todos estos procesos o de que utilicemos estas herramientas digitales también es importante para que nosotros como profesores también las incorporemos en las actividades que les enseñemos a nuestros estudiantes. Parte de ese enfoque, ¿no? Que ya tenemos que ir trascendiendo también de lo tradicional a un enfoque más holístico y que de esta forma podamos nosotros también pues hacer más dinámicas nuestros sistemas de evaluación, ¿verdad? Entonces, en esta actividad, lo que ya es una actividad un poco práctica, no necesariamente no va a ser siempre va a ser por equipos, ¿verdad? Donde cada equipo va a aplicar un cuestionario a 10 estudiantes. Si lo quieren aplicar a más, lo aplican a más. Pueden escoger una sección de las que ustedes tienen o de la que alguno de los compañeros tenga también dentro del equipo, ¿verdad? Es decir, no necesitamos que cada uno lo haga individualmente, sino que ustedes escoger pues espacio de aprendizaje en el cual van a trabajar y los estudiantes con los cuales ustedes van a trabajar. Se pide este cuestionario que se aplique a 10 estudiantes como mínimo, pero si ustedes lo quieren hacer en más, pues perfectamente lo pueden hacer. Esto solo, como es una actividad práctica donde les estamos, pues, o hemos querido proporcionar esta herramienta para que ustedes también posteriormente la puedan hacer o la puedan aplicar en sus diferentes espacios de aprendizaje. Entonces, más acá es que hagamos la práctica para que podamos hacer la respectiva reflexión que compete a lo que es el curso y en el tiempo que pues también es muy justo, ¿no? Entonces, ya ustedes posteriormente ya quedarán con esta herramienta para que la puedan aplicar. Este cuestionario ya ustedes lo tienen, aquí se les ha dejado ese cuestionario ya, sí es importante que siempre ingresen con su correo electrónico, ¿verdad? Institucional. Si no, pues entonces ya nosotros pues vemos cómo les apoyamos y se los hacemos llegar, ¿verdad? Este cuestionario es un cuestionario base, ¿no? O sea, es algo que se ha, pues, digamos que validado y que se ha aplicado ya en las otras versiones del curso y se han ido modificando, pero también ustedes acá pueden incluso agregar o quitar algunas preguntas que consideren importantes para hacer este cuestionario, ¿no? Y para recolectar la información que queremos. De hecho, al final también se les pide que agreguen una pregunta, una 10ª pregunta relacionada con
lo que es la parte de vinculación, ¿no? Entonces, ya si agregan 2 o 3, eso ya va a depender de cada equipo, de lo que decidan y del contexto también del espacio de aprendizaje donde están ustedes trabajando. Al finalizar, o sea, ustedes hacen el cuestionario, se puede digitalizar, nosotros les ponemos acá que pueden utilizar Microsoft Form, pero también pueden utilizar Google Form o cualquier otra herramienta que ustedes también conozcan. Al digitalizar el cuestionario, entonces lo aplican a los 10 estudiantes, después van a analizar los datos ya cuantitativos y también que estos los produce generalmente las aplicaciones estas ya tiran los pasteles o las gráficas necesarias y que se pueden cuantificar, ¿no? Estos resultados. Y luego también hacen ya un análisis de los datos cualitativos según los resultados obtenidos, porque si nos fijamos, pues hay preguntas, la mayoría más bien de ellos, son preguntas abiertas que sus estudiantes van a responder. Entonces también acá es muy importante que agregamos pues esa otra herramienta que tal vez algunos sí conocen, otros tal vez no, y nunca la han utilizado, que incluso nos puede servir hasta para aplicar exámenes en línea, ¿verdad? No solamente fuera del aula, sino incluso a veces hasta los mismos controles de lectura se pueden hacer en este tipo de herramientas, ¿no? Como también, pues nos sirve para esto que lo vamos a hacer, que es para levantar eh, información, recoger datos y poder analizarlos. Entonces acá igual se va a habilitar una carpeta, que ahorita no la hemos enlazado, una carpeta para que cada equipo pueda subir ese documento breve, ¿no? De todo el análisis que han hecho, ¿verdad? Ahí se les están dando algunas, pues, especificaciones, ¿verdad? Que ustedes puedan realizar. Y luego solamente como ya nosotros vamos a tener acceso a esta documentación en la carpeta de OneDrive que va a estar pues compartida con cada equipo, no es necesario que hagamos una entrega de documento en el campus. De hecho, más bien lo que se está pidiendo es el texto en línea, que en este caso lo que van a compartir o van a pegar es el enlace del documento que ustedes están entregando. Sí, sugerirles que siempre coloquen los nombres del equipo, ¿verdad? En este documento final, porque a veces solo entregan el informe y no colocan quienes sí han participado, quienes no, ¿verdad? Esta actividad también está para el 10 de noviembre, pero pues considerando igual, ¿verdad? Los tiempos y todo esto, de igual forma, lo podemos extender siempre para la próxima semana y así puedan ustedes salir pues, de estas actividades del módulo 2. Módulo 1, perdón. Profesor Rolando, dígame. Sí, es que estaba viendo que dice que son preguntas abiertas, pero y según mire las preguntas, las podemos hacer tipo Likert. No sé si podemos hacer cambio o tienen que ser abiertas porque no hay forma de que el alumno, para poder cuantificar, bien difícil con una pregunta abierta. No, las preguntas abiertas es análisis cualitativo y en el Microsoft Forum hay opción, ¿verdad? Para que el estudiante pueda escribir texto. Es decir, no necesariamente hacer la Likert, porque lo que nos interesa en este ejercicio, y ustedes ya lo van a ver cuando ya lo hagan, es precisamente cómo se expresan los estudiantes y de hecho más es un análisis cualitativo. El análisis cuantitativo básicamente es la edad, el sexo, ¿verdad? El año de carrera que lleva, es decir, no hay un análisis cuantitativo profundo, ¿verdad? Sino que más es cualitativo. Entonces, les sugerimos que igual cuando diseñen el instrumento de forma digital, pues se dejan las preguntas siempre abiertas y que puedan escribir un párrafo, ¿verdad? No sé si contesté su pregunta, profesor Rolando. Sí, doctor.
eso es la consulta, Ok, que si podíamos hacer otro tipo de sí. pregunta, pero ya dijo Yo usted que tiene que ser pensaría, abierta. ujú, sí, yo pensaría que si ustedes necesitan, sí, pero es por el tipo de cuestionario. Yo creo que cuando ustedes lo miren van a comprender por qué es necesario que sean la mayoría, pues son preguntas abiertas. Sí, profesora Dina. Hola, hola, profesora, no le escuchamos. O si tienen problema también con la señal, igual pueden colocar sus preguntas, ¿verdad? También en el chat para nosotros darle pues respuesta. No sé si a mí me cede la palabra sí o Sí, no. sí, sí, le dije, Ok. profesora Dina, O- sí, sí, o- sí, ya, es que sí, a veces no escucho, no sé por qué razón. Este, no se preocupe. yo solamente no terminé de escucharle hasta cuando era la fecha máxima para entregar la actividad. Yo Sí, sé que tenemos aquí, nos aparece que es el 10. exacto, todas estas actividades, porque el módulo se abrió desde la semana pasada, ¿verdad? Sí, Entonces, ¿cómo se llama? Pues generalmente lo hemos planificado a 2 semanas por módulo para poder salir en el tiempo que hemos establecido, ¿verdad? Pero sabemos que a veces hay algún tipo de retraso o de repente pues necesitan un poquito más de tiempo. Con mucho gusto pues nosotros accedemos a ampliar un poquito más, ¿verdad? Unos días más la entrega, ¿verdad? Pero la idea es ok. que cumplamos pues con lo establecido, ¿verdad? Sí, hago la pregunta porque yo pensé que había quedado una fecha, pero en el entendido de que si no logramos terminar totalmente para el 10, si se nos puede ampliar un poquito. No, sí, Sí, me queda claro. sí, sí, es correcto. Muchísimas Ampliaríamos gracias. para el 13, hasta el 15 ampliaríamos, ¿verdad? Ok, ok. Ujú. Bueno, vamos a tratar Ok. de cumplir. Sí, sí, es mejor porque también ya viene, pues ya se Sí, habilitó, de hecho, el ya está el módulo siguiente 2, módulo, sí, ¿verdad? Sí. sí. Entonces, y esta otra actividad, pues diríamos que es también, pues digamos que tal vez, o a mi juicio, ¿verdad? Porque eso ya dependerá, como la actividad que sí va a requerir un poquito más de tiempo, ¿verdad? Sí, porque Así hay que que, clasificar la información y sobre todo si esas preguntas van a ser abiertas, se va a requerir un poquito de tiempo para exacto. hacer el Y análisis. sí, es exacto. Sí, sí, no, claro, requiere su tiempito, pero ya verán que también, pues no es tan complejo, ¿verdad? Pero sí, pues muy importante la reflexión que hagamos, ¿verdad? A priori. Y volvemos a insistir, este es un ejercicio, ¿verdad? Para que ustedes puedan ¿cómo se llama? Practicar, ¿no? Esta técnica, digamos, que estamos aplicando aquí y que posteriormente ya ustedes van a hacerlo también de más extenso, ¿no? En sus asignaturas. Sí, profesora Ana, le vamos ya, de hecho, teníamos problema porque al final acá se nos fue el internet del cable. eh, pues yo estaba conectada en la otra computadora y me tuve que pasar al Wi-Fi porque estamos teniendo problemas, pero ya se está grabando. Gracias. Profesora Ethel, bueno, vamos a pasar con el otro tema, pero antes me gustaría solo mostrarles rápidamente a los profesores, a los compañeros, em, más o menos el ejemplo del cuadro que habría que hacer, ¿verdad? Sería, bueno, más o menos un cuadro así, pero utilizando las herramientas digitales, ¿verdad? El Canva y la otra herramienta. Entonces sería en una columna, ¿verdad? Van a colocar los elementos que nosotros les estamos sugiriendo para hacer la comparativa, ¿verdad? Entre el enfoque de evaluación tradicional versus el enfoque no tradicional, ¿verdad? Solamente entonces, si no hay más preguntas, le cedemos la palabra a la profesora Ethel, quien va a dar una explicación sobre el tema de la metodología de estudios de caso y las siguientes asignaciones, ¿verdad? Y la habilitación del módulo 2.
¿verdad? Que es el Gracias. segundo y último módulo del curso. Adelante, profesora Gracias. Ethel. Para que no nos estresen más. Sí, es el segundo Adelante. módulo. Sí, así es. Em, sí, bien, en este caso, ¿verdad? Ya también o sea, esa es la idea, ¿no? Que ahorita mostró Hilda, pero igual cuando hacemos la infografía, por ejemplo, hay plantillas que me permiten poner la pregunta arriba y de ahí comparar. Entonces, también pueden hacerlo como ustedes consideren más pertinente. En lo particular, para el cuadro comparativo me gusta más Visme, ¿verdad? Utilizar más Visme para cuadros comparativos, aunque no es una aplicación tan, no es tan, tiene más restricciones o un poquito más de restricciones que lo que es Canva, ¿verdad? Y también pues a veces sé que hay algunos profesores que pues tenemos también la licencia de Canva y que a veces la utilizamos más, pero como a mí siempre me gusta probar lo nuevo, entonces me voy a aplicaciones nuevas para poder ir implementando e innovando también, ¿verdad? Así que les dejo esa inquietud. Bien, em, en el módulo 2 precisamente nosotros eh, pues a lo largo de toda esta experiencia, ¿verdad? Que hemos tenido ya con estas versiones del curso y que ya pues en esta versión ya está todo eh, pues validado, ¿no? Van a encontrar alguna serie de pues ya recursos, ¿no? Que son importantes para la temática, como pues también había otros recursos en lo que es el módulo 1, ¿verdad? Entonces, incluso pues también hay algunos recursos más llamadas videoclases, ¿no? Que les pueden aportar a una parte teórica o explicativa, si de ser así y de ser necesario. Bien, en este caso también voy a utilizar ahorita presentación que la he hecho en Genially, que es otra aplicación que también utilizamos mucho y que incluso en esta herramienta digital también podemos hacer trabajos colaborativos, podemos hacer actividades colaborativas de evaluación, podemos realizar inclusive exámenes también o pruebitas o test o quizzes, ¿verdad? Interactivos inclusive donde pues hay diferentes herramientas y también gratuitas. Lógicamente igual tiene algunas limitaciones si no se paga la aplicación, pero tiene herramientas muy interesantes para poderlas utilizar. Aparte de que también podemos diseñar ciertos contenidos digitales más dinámicos, más interactivos, donde inclusive pues el estudiante puede explorar o tenga esa capacidad de explorar un poquito más algunos recursos que nosotros como profesores queremos que lean o que accedan a más, ¿no? Entonces, así como en el PowerPoint, podemos vincular algún tipo de documentos o videos, enlaces, etcétera. También acá lo hace de una forma un poquito más interactiva. Entonces, voy a ingresar, ya también ustedes la tienen habilitada, ¿verdad? Esta presentación. Y hoy vamos a hablar de lo que es una de las metodologías activas, que es el estudio de caso. Es bien importante siempre y ahorita que ustedes van a hacer su cuadro comparativo, nos vamos a ir dando cuenta de que es necesario, ¿verdad? Que sigamos transitando, aunque ya lo hagamos, pero debemos de seguir siempre transitando en esas metodologías activas y cambiar, eh, pues de acuerdo a lo que nos esté tocando en ese momento en un espacio de aprendizaje o una temática específica o lo que queramos también desarrollar en nuestros estudiantes, es importante que siempre tengamos esta parte o conozcamos más de lo que son las metodologías activas, ¿verdad? De evaluación y pues también de todo lo que es la parte didáctica. Entonces, vamos a iniciar un poquito como con esos conceptos básicos que tal vez los manejamos todos los días, pero a veces no, pues no como que no reaccionamos o no recordamos o no estamos tan pendientes
de los conceptos. Y aquí es básico o para introducir este tema de las metodologías activas y de lo que son el estudio de casos específicamente, siempre debemos de tener bien claro ese concepto de aprendizaje, ¿no? Y sobre todo, recordar que el aprendizaje es un proceso. Es decir, no solo es algo memorístico, inclusive hasta para memorizar también a veces tenemos que hacer ciertos procesos, ¿no? Y lo que buscamos es al final modificar algunas habilidades o a que adquieran nuestros estudiantes habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y que ellos puedan tener esa experiencia como más directa hacia lo que van a hacer en su labor ya como profesionales. Justo, pues es muy importante para el aprendizaje algunas funciones cognitivas, algunas habilidades que debemos de ir desarrollando, como por ejemplo la observación, el razonamiento, y que incluso para lograr ese aprendizaje sabemos también, por ejemplo, la importancia que tiene el seguir las instrucciones, ¿no? Y sabemos que a veces dependiendo también del área de conocimiento en la que estemos, hay procesos específicos o procedimientos que el estudiante tiene que manejar para poderlo posteriormente aplicar en su vida profesional. Entonces, a la larga, este proceso de aprendizaje se vuelve más una experiencia y donde nosotros debemos de buscar precisamente que obtengamos esos resultados de aprendizaje que realmente queremos que nuestros estudiantes tengan. Entonces, esa palabra proceso siempre la tenemos que tener muy en cuenta en todo esto también del estudio de casos. Bien. Tomando siempre en cuenta lo que Vygotsky pues proclama, ¿no? En su teoría sociocultural, ¿verdad? Es muy importante y aquí lo hemos querido implementar, no perder de vista ese aprendizaje sociocultural. De hecho, ahorita, bueno, entre lo que se me cortaba y todo, también la señal, pero sí leí algunos chats por ahí donde hablaban de esa parte cultural y esa diversidad que nosotros ahora también tenemos, porque no solamente porque tenemos una, una universidad muy grande y donde nos desarrollamos como docentes en nuestras diferentes disciplinas y que definitivamente también nuestras mismas disciplinas han crecido y hemos visto la necesidad incluso de expandirnos a diferentes culturas, como también hemos ya o vemos que ya tenemos esa interculturalidad o ese multicultural, ¿verdad? Ese mundo multicultural en lo que es nuestra universidad y que tenemos que irnos adaptando también a esto. Ahora hay más, por ejemplo, yo me alegro mucho que ya se empiezan a dar esos pinitos, por ejemplo, de que se busque la admisión de estudiantes o la ingreso de estudiantes de otras áreas del país, como por ejemplo la Mosquite. Entonces, la teoría del aprendizaje ya de Vygotsky se basa justamente en ese aprendizaje sociocultural y en la interacción social que tenga el individuo, nosotros como individuos, nosotros también como docentes y nuestros estudiantes con todo lo que les rodea. Porque sabemos que es muy importante y sobre todo en la pospandemia se ha hecho mucho más importante todo eso que está alrededor de nuestros estudiantes. Por ahí también mencionaba la parte hasta emocional, socioafectiva, ¿no? Que también involucra, ¿no? La cultura como tal o las costumbres, incluso familiares, y hasta parte la ideología que se tenga a nivel de varios aspectos de la vida. Entonces, pues Vygotsky lo que hace es decir, bueno, la persona, centrarse en esa persona que aprende y dejar un poquito ya a un lado en ese aprendizaje basado más que nada en el docente, en donde el docente se le mira como más
como algo muy jerárquico, muy autoritario, muy punitivo, muy a lo tradicional que tal vez todos nosotros, como decía el profesor al inicio, pudimos hacer esa autoevaluación y ver qué cosas aprendimos incluso de esa forma y qué cosas nosotros mismos hemos ido incorporando esto, estos cambios y esta transición de centrarnos mucho más o centrar ese aprendizaje más en esa persona que aprende. Entonces, también importantísimo es que centremos el aprendizaje como algo que también está situado en grupos de seres humanos que son ya culturalmente y históricamente definidos. Entonces, vamos viendo que ya no solo el aprendizaje, como decía la profesora Hilda, es algo el aprendizaje y su evaluación deja de ser ya no tanto tecnicismo, sino que también empecemos a incorporar este tipo de teorías en ese aprendizaje más holístico, más amplio, y que nos centremos mucho más en lo que es la persona que aprende, ¿no? Nuestros estudiantes. Sabemos que el aprendizaje es algo muy complejo, es algo que es permanente, es algo que debe de ser dinámico, ¿no? Y que justamente esto se va facilitando a través de ese proceso educativo. Y ese proceso educativo, así como la planificación académica, la tenemos que hacer para poder eh, ampliarnos sobre un espacio de aprendizaje específicamente, también incluye la evaluación del aprendizaje. Y ahí es donde entramos a hablar de esto de la evaluación de, para y como aprendizaje, donde busquemos que ese proceso cíclico también reconstruya al ser humano. Y que al final siempre el aprendizaje se va a demostrar por esa adquisición de conocimiento, de habilidades, pero sobre todo también, como ya muy importante, actitudes y valores que vamos incorporando en nuestros estudiantes a través de ese aprendizaje. Por eso es importante los procesos, ¿no?, de evaluación ya desde una perspectiva más activa. Es importante tener en consideración que la evaluación para el aprendizaje no la debemos de ver ya solamente como para salir de una calificación o porque tenemos que presentar un trabajo, sino que debemos de ver la evaluación y el estudiante o inducir también al estudiante a que vaya entendiendo que la evaluación debe de ser o es parte de la mejora de su aprendizaje y de la mejora de todas sus habilidades también. Al mismo tiempo, también la evaluación para el aprendizaje nos debe de servir a nosotros como docentes para mejorar en nuestra práctica docente. Y no solamente con ese fin de una secuencia. Vemos tantos contenidos, examen, tantos contenidos, examen, tantos contenidos, examen. Y si nos salimos de ese esquema, nos estresamos, ¿sí? Entonces, o ya tenemos a veces tan establecidas ciertas rutinas o ciertas formas de evaluación que pues debemos de ir pensando y reflexionar cómo puedo mejorar la aplicación ya de un sistema de evaluación que sirva, o sea, que sea para el aprendizaje y que también sea como aprendizaje. Sabemos que la evaluación pues la podemos hacer grupal e individual, ¿sí? Yo generalmente en mis asignaturas y en toda la experiencia docente, yo ya no utilizo tanto yo ya no formo grupos en las clases. Yo lo que formo son equipos de trabajo. Creo que a veces hasta desde ahí debemos de empezar a enseñarles, ¿no?, a los estudiantes cuál es la diferencia entre un trabajo grupal y un trabajo en equipo. Y también estar bien claros cuál es ese rol, ¿no?, que debemos de cumplir cuando estamos siendo miembros de un equipo. Y sobre todo, cuando también nos especificamos en lo que es el trabajo colaborativo, que ese es otro punto también muy importante. Entonces,
Se considera pues la evaluación como un proceso continuo, sistemático, reflexivo, donde vamos recolectando información cualitativa, cuantitativa, pero a veces sabemos que puede ser más. Lo cualitativo, lo que nos va dando esa noción de qué es lo que debemos de ir mejorando. También nos va dando esa noción de qué es lo que dónde están parados nuestros estudiantes en su proceso de aprendizaje, entre otros aspectos. Podemos identificar entonces las fortalezas y las áreas de mejora. Todos aquí sabemos que cuando ponemos yo que sé, una pruebita o hacemos un control de lectura, podemos identificar algunos aspectos. Si leyeron, si no leyeron, qué tan, bueno, pero ahí es donde empieza también en que nosotros como profesores reflexionemos si la evaluación o el sistema de evaluación que estamos realizando es la adecuada o no, o es la pertinente para esa población que nosotros estamos teniendo. Y creo que a todos nos ha pasado también, o nos sigue pasando, que cuando estamos dando tal vez una misma asignatura o 3 secciones, digamos, de una mismo espacio de aprendizaje, en la primera sección que se abrió entran todas las personas que tienen un índice académico más alto. En la segunda se abre y tienen los que están más o menos o tenemos mezclados. Y en la tercera, generalmente son los estudiantes que a veces tienen el rendimiento académico o que no han tenido un rendimiento académico pues muy alto. Entonces ya desde ahí ya empezamos a ver que vamos a tener diferentes formas de cómo el estudiante va a ir aprendiendo en ese proceso. Y ahí es donde viene esa parte de identificar también las fortalezas y las mejoras que podemos ir haciendo, en donde podemos ir ya emitiendo, ¿verdad?, un juicio de valor o ya de mérito, dependiendo de lo que estemos encontrando en nuestras evaluaciones. Aparte de ello, nos hace tomar decisiones fundamentadas. Si yo sé que en una evaluación hay una debilidad en en manejo, digamos, de un procedimiento, de algo que necesitamos que sí el estudiante sea parte de ese resultado, yo puedo tomar también decisiones de saber si voy a hacer o qué otro tipo de cosas puedo hacer. Al final debemos siempre ir buscando ese resultado de aprendizaje. Y bueno, eso es un proceso que también es de mejora continua, ¿no? Bien, y aquí pues caemos en esto de la evaluación para y como el aprendizaje, ¿verdad? En donde debemos de tener muy en cuenta que pues hay que tomar evidencias, hay que ir interpretando todo lo que vamos encontrando, pero también debemos de saber que todo eso lo tenemos que ir, es un proceso que no solamente nos involucra a nosotros como estudiantes, sino también a los docentes. Perdón, a los estudiantes y a los docentes, involucra a todos, ¿no? Y justo también nos hace ver dónde están nuestros estudiantes en su aprendizaje, para dónde deben de ir y de esta forma, como les decía anteriormente, cómo tomar, qué decisiones tomar para poder ayudarlos a que completen ese aprendizaje que nosotros queremos y que sea de calidad. Aparte de esto, también el estudiante a través de una evaluación para y como aprendizaje lleva a consolidar esas fortalezas que tiene, a, a reflexionar sobre las debilidades que pueda también tener y que también sepa de que estas habilidades o todas estas destrezas, todos esos conocimientos que tal vez nos faltan o tenemos de fuerza, pues también son importantes para toda esa parte profesional que nosotros vamos a hacer. Entonces, por eso es importante que ya no digamos solo voy a evaluar por evaluar, sino también qué estoy haciendo. ¿Estoy evaluando para el aprendizaje o estoy evaluando como aprendizaje? Estamos evaluando qué estamos realmente haciendo y analicemos ahí un poquito esas prácticas que nosotros estamos realizando constantemente y por qué a veces también algunas cosas no funcionan, algunas otras cosas no nos funcionan con diferentes grupos. Sí, incluso si tomamos en consideración toda esta parte de la interculturalidad, toda la parte multicultural, ¿no? Entonces, así que
En este caso, hay algunas características que he querido pues plasmar aquí, hay muchas más, pero aquí voy a poner como quien dice lo más importante que me ha llamado siempre a la reflexión en todas la formación de evaluación para y como el aprendizaje, ¿verdad? Que pues hemos tenido y además en la práctica también docente. Y es que pues la primera característica es que el aprendizaje perdón, la evaluación se realiza durante el aprendizaje de los estudiantes y no solo hasta el final. Esa es una de las primeras características. Además, también la evaluación para y como el aprendizaje va a permitir identificar aciertos y ventanas de oportunidades en el proceso. De hecho, sabemos, y creo que también ustedes lo conocen, eh, por ejemplo, el aprendizaje basado en el error, ¿verdad? Y a veces más hemos estado acostumbrados a penalizar el error. Entonces, ahí es donde tenemos que ir buscando de cómo estos errores o cómo estos desaciertos o estos aciertos también nos pueden ser esas ventanas de oportunidades para el proceso de aprendizaje. Aparte también la evaluación para y cómo el aprendizaje promueve la autorreflexión del estudiante, del docente durante todo el proceso. Y hay otro punto muy importante que es que nos facilita el proceso de realimentación porque vamos recolectando también toda esa información o nos va proporcionando esa información sobre cómo manejar ese proceso de aprendizaje y enseñanza de nuestros estudiantes. Por otra parte, lo que hacen todos estos sistemas de evaluación un poco más activa, entonces también es la dedicación y la creatividad y aparte que podemos fomentar con lo que es los estudiantes y la motivación que también nosotros podemos generar. Es decir, hasta psicológicamente, si yo entro a un examen teórico con 100 estudiantes o con 10, o aunque sean 10 estudiantes, voy a ir menos motivado posiblemente que si entro a un examen donde voy a utilizar una metodología activa o donde estamos evaluando a través de una metodología activa y no tradicional como lo hemos tal vez venido planteando. Permítame que se me atrabó esto. Ahí está. Entonces, hablando de las metodologías activas en el proceso de enseñanza, pues tenemos que tener bien claros de que estas metodologías son procesos interactivos que juegan pues un papel muy importante en el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes y que sea de calidad. También que el profesor no solamente va a evaluar por comprobar que sus estudiantes aprendieron o no aprendieron, sino que evaluamos, como lo decíamos anteriormente, para mejorar y para sacar también o llevar a nuestro estudiante un poco más acompañándolo hasta que logre esos resultados que estamos esperando. Aparte de eso, también deben de ser procesos interactivos donde fomenten la participación activa del estudiante, donde también no solamente demos esa calificación o ese juicio final, ¿verdad? Sino que también sea un proceso formativo, ¿verdad? No solo informemos, sino que también formemos a nuestros estudiantes. Y a veces eso es bien difícil porque también nuestros estudiantes vienen de un sistema tan tradicional que cuando empezamos a involucrar este tipo de metodologías más activas, tampoco no tenemos la participación. Bueno, la pandemia tampoco nos ha ayudado y por ende nos cuesta mucho más implementarlas, pero poco a poco podemos ir también cambiando este tipo de participación o que sea una participación más activa. Bien, luego también, en lo que es la evaluación específicamente de para y cómo el aprendizaje, ya si lo vemos desde esa perspectiva, también vamos viendo de que el profesor se vuelve más un acompañante o una ayuda para el estudiante para lograr sus diferentes, diferentes objetivos, ¿no? que deseamos de nuestros estudiantes. Y
Aquí ya con todas estas metodologías activas lo que buscamos es que todo se vaya conectando. Tanto las habilidades, las competencias, los conocimientos, todos los procedimientos que vamos realizando y que todo sea un poco más holístico y menos tradicional, ¿no? Por aquí les vamos dejando algunas informaciones que ustedes pueden ir también, lo que les decía de la parte interactiva, ¿verdad? Donde ustedes pueden acceder a ciertos procesos, algunos, por ejemplo, acá, ¿verdad? Hablamos de lo que es la metacognición, entonces hay algunos recursos que les hemos dejado para que ustedes puedan también habilitar, ¿verdad? Entonces... Bien, entonces, ahora, bueno, hay muchas metodologías activas y muchas estrategias y técnicas y métodos, pero en este módulo hablamos de lo que es el estudio de caso. Creo que muchos de aquí han utilizado lo que es el estudio de caso, pero pues nosotros traemos, como quien dice, una propuesta, que esta propuesta también fuimos, digamos que nos acompañó en todo este proceso de construcción y también de capacitación, y incluso la tuvimos como invitada a Gabriela Murillo, que es una profesora con mucha experiencia de la UCR y que nos apoyó en el diseño también de estas estrategias que nosotros ahora estamos incorporando y que pues queremos plantearlas. Aquí vamos a darle como esa pauta, esa guía que ustedes ahorita van a hacer como docentes, pero que ustedes esa misma guía la pueden adaptar en cualquier temática de sus asignaturas, ¿no? De sus espacios de aprendizaje específicamente que tengan y que también sea pues adecuado, ¿no? Aplicar este tipo de metodologías. Entonces, ya vamos a enseñar una guía donde ustedes pues van a elaborar, va a haber un estudio de caso y ustedes van a seguir todo el proceso que a posterior pues sería el proceso que harían sus estudiantes en determinadas temáticas. Ahora, el estudio de caso, pues vamos a hablar de la mera la concepción, ¿no? Como tal, es una reconstrucción de una secuencia histórica, tanto de decisiones o de actividades, a fin de que los estudiantes participen y reaccionen como si hubieran vivido dichas situaciones. Es la presentación de casos reales que plantean situaciones diversas para su análisis y su estudio. El caso que nosotros les vamos a exponer en esa actividad, que todavía no está habilitada en el campus, es sobre una persona con discapacidad, y precisamente la temática es la evaluación y adaptación en lo que son los procesos de evaluación del aprendizaje en personas con discapacidad. Entonces, se les va a presentar un estudio real, de hecho, bueno, adaptado, pero es un estudio real. En esta construcción de este caso nos apoyó y nos ha apoyado, inclusive ustedes van a encontrar también unos recursos, Procene. Hemos trabajado también de la mano con Procene para poder incorporar esta temática de la inclusión. Y en este caso, pues específicamente de las personas con discapacidad, pero también la inclusión eh, es otro aspecto que siempre se debe de considerar en lo que son los procesos para y como aprendizaje. Y ya vemos que no solamente el aprendizaje es colocar una calificación, sino que implica centrarse en esa persona y centrarnos en el grupo donde está también esas personas que vamos pues, a evaluar, ¿no? El aprendizaje. No sé qué pasa. Aquí está. Entonces, ¿qué tiene que llevar un caso? Ustedes lo van a ver también en la redacción del caso, ¿sí? Y cuándo también podemos utilizar esta metodología. Pues un caso es pertinente cuando el estudiante o cuando necesitamos que el estudiante tenga ese pensamiento inductivo, pero también se puede utilizar cuando se requiere ejercitar ese conocimiento en situaciones de riesgo, por ejemplo,
o en situaciones donde se necesite evaluar también algunos procedimientos que el estudiante debe de realizar o cosas puntuales que el estudiante debe de hacer, así como también pues, llevar a resolver algunos problemas. Em, Algunos componentes importantes, que son 4, pueden haber más, pero los traté de como de centrar en estos 4. Primero, para construir un caso, debemos de informar sobre los hechos, o sea, lugar, fechas, nombres, personajes, situaciones, también descritas que ya sean explicadas, ¿no? En el caso. También es importante saber cómo vamos a dirigir la discusión del caso. Ahorita ustedes van a hacer un informe y posteriormente también presentan pues ya una resolución, que es lo que harían, ¿verdad? En un video. Entonces, no, por cuestiones de tiempo, pues no vamos a tener más encuentros así sincrónicos amplios, ¿no? Va un tercero, pero ya justamente es para cerrar estas experiencias, pero, eh, pero sí podemos también hacerlo ya en el aula y que se discuta, ¿verdad? Para poder hacer una discusión de esa experiencia profesional, que al final de cuentas eso es lo que andamos buscando, acercarlos a ese mundo profesional. Y luego se debe de tener bien claro el objetivo de aprendizaje que yo quiero tener con el curso. A veces podemos cometer el error de que no tenemos esa claridad, ¿verdad? En por qué estoy poniendo o por qué estoy haciendo esta actividad de estudio de caso. ¿Cuál es mi objetivo de aprendizaje? A veces solo ponemos o podemos llegar a caer en poner actividades que no tienen o no van a cumplir o no van a llevar a cumplir ese objetivo de aprendizaje. Y por otro lado, es importante las instrucciones y los procedimientos. Por eso ustedes también van a ir viendo que tal vez uno mira qué información muy grande o muy amplia, pero es que es importante las instrucciones y los procedimientos que van a hacer en el estudio de caso. Y en cada una de las actividades, nosotros debemos de tratar de siempre hacer unas instrucciones claras o redactar instrucciones claras, dar los procedimientos claros para que nuestros estudiantes también puedan tener mayor claridad. Aunque a veces hay problemas también en eso, porque no leemos instrucciones, no tenemos, así como cuando a veces compramos un aparato nuevo y nos vamos directamente a ver cómo armarlo y no leemos las instrucciones, ¿verdad? Entonces corremos el riesgo inclusive de arreglar, ¿verdad? Entonces también eso es una habilidad que tendremos que ir también viendo cómo fomentamos en nuestros estudiantes y que sepan que pueden, que si siguen las instrucciones que tienen que desarrollar, pues van a tener un aprendizaje óptimo y al mismo tiempo presentar, pues si es en el caso, un trabajo bastante acertado. Entonces debe de ser claro, debe de mantener esa, también como ya es un caso, pues habrán casos que se deben de mantener la confidencialidad. En el caso que nosotros les vamos a presentar, pues se puso un nombre ficticio, pero es un caso real de aquí de la universidad. Y también, ¿cómo se llama? Y también, pues, ayuda a que cuando estamos con eso de los casos haya una retroalimentación, que podamos ir haciendo también una retroalimentación. ¿Cómo pega esto? Ya, ahí está. Entonces, bien, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? Porque si no, ya entramos entonces a explicar un poquito ya la guía para el estudio de caso. Bien, ¿algún comentario, alguna reflexión? Bien, ok, entonces vamos ahora
Sí, está, es que el internet ha estado un poquito complicado, profesora Ana, pero no se preocupe, igual como le digo, ahí va a estar la grabación para que ustedes puedan también accederla. Igual ya esta presentación que acabamos de tener, pues también la tienen acá. Se me olvidó decirles que también, así como hay algunos recursos, cuando ustedes miren este dedito en algunas de las diapositivas, no en todas está, pueden acceder o les va a indicar a dónde también hay recursos que ustedes pueden acceder, ¿verdad? Y sobre todo más en esta otra que perdón, ya les voy a mostrar, eh, sobre todo, sobre todo en esta otra que, perdón, aquí está el dedito, creí que la estaba compartiendo. Entonces aquí van a encontrar siempre un dedito donde ustedes pueden ya ir a acceder. Por ejemplo, si yo hago acá eh, este dedito, miren, ahí me aparecen todos los deditos en donde yo si toco, pues me va a llevar a un recurso X, ¿no? Ya sea un video, ya sea en este caso, pues son más los documentos y aquí pues está ya lo que es el estudio del caso y la guía que ustedes deben desarrollar. Entonces, aquí pongo guía de estudio para el estudiante, porque ahorita pues todos los que están participando, pues digamos que estamos eh, como estudiante, ¿verdad? Entonces, igual esta guía también se la pueden dar a sus estudiantes adaptadas a lo de ustedes. Voy a leer lo que dice el profesor Luis. En particular, dice, en la clase de cultura y salud, el estudio de casos es muy útil para lograr objetivos actitudinales. Yo lo utilizo y generalmente el estudiantado suele recordar historia y sus elementos a reflexión. Así es, profesor. Definitivamente el estudio de caso hace que sumerjamos al estudiante en la vida real, ¿no? Y en esa parte actitudinal sobre todo y que ellos tengan que, que pensar y que reflexionar y que sentir y que también ponerse, ¿no? Ya en ese foco de lo que es ser profesional, ¿no? Entonces, este modelo de guía que ustedes van a poder implementar, ¿verdad? Y qué bueno que ya pues sí sabemos que hay algunos que no han, de hecho nos colocaron que sí están aplicando, pues esperamos que también les aporte y que pues puedan utilizar o incorporar algunos de estos elementos de la guía para que puedan seguir realizando eso, pero volvemos a insistir también con esos fines de mejora de la práctica docente. Entonces, acá tenemos algunas fases, ¿verdad? Que ustedes, aquí está en resumen, pero si nos vamos a lo que es el caso, pues ahí van a encontrar todo más detallado y ya vamos a pasar para ahí, ¿no? Pero voy a ponerlo de esta forma o cómo nosotros lo tenemos o cómo lo hemos diseñado esta guía, ¿no? Aquí en resumen. Primero es la fase de acercamiento donde eh, el, el grupo, ¿verdad? Va a leer el caso. Conste, esto también, esta guía, ya sea ustedes la pueden dejar como para hacer una clase invertida o también la pueden dejar para un trabajo que se realice o una actividad que se realice en la asignatura o, perdón, dentro del aula. ¿Verdad? Entonces, no necesariamente es que todo se va a hacer ahí en el aula, ¿verdad? Y en el caso de ustedes, pues como equipo, se van a reunir todos los del equipo docente y ahí lo van a hacer extra, ¿no? Y no lo estamos haciendo en clase. Entonces, lo primero en esta fase de acercamiento es el caso, ¿sí? Leer en grupo el caso, hacer las respectivas anotaciones, definir la información que se requiere buscar para completar el caso, porque también a veces podemos plantear algunos aspectos o algunos casos que tal vez no siempre va a tener todo tan detallado, ¿verdad? Y podemos ver si necesitamos esa información extra. Y también vamos a buscar una búsqueda breve con referencia, es decir, que de igual forma podemos indagar a nivel de la literatura o a nivel de otro tipo de búsquedas que hagamos, no solamente a nivel de bibliografía, sino que incluso hasta pues pláticas, ¿no? Con
personas o con las instancias que tengan que ver con el caso que nosotros que se ha planteado, ¿no? En ese espacio de aprendizaje. La fase 2 se le indica al estudiante que busque referencias, experiencias similares y que haga pues esa revisión de datos pertinentes en una biblioteca, ya sea institucional, nacional. Aquí es importante también que ustedes puedan también conocer todos los recursos que nosotros tenemos como institución y de hecho, pues todos esos convenios que también tenemos a nivel de estas bibliotecas y debemos de inducir al estudiante que también las utilice y que no solo caigamos en la búsqueda de solo Google, ¿verdad? Google por aquí, Google por allá. Y pueden incluso en esta fase también, en la parte esa de la guía, incluso podemos sugerir como pues profesores y expertos en este caso, ¿no? Ya específicamente en el caso, podemos sugerir algunos artículos o bibliografía que queramos que nuestros estudiantes consulten y que sabemos que va a ser importante para el desarrollo del caso. Posteriormente, en esta misma fase se van elaborando preguntas generadoras relacionadas con el caso o el objetivo del caso. Es decir, el docente también elabora esas preguntas para que el mismo estudiante pueda reflexionar sobre ellas y las pueda ir respondiendo, ¿no? Luego, tenemos una fase 3, que es la recolección de la información. Es decir, también en esta guía o en esta estrategia que nosotros les estamos aquí planteando, lleva esta fase 3, que es la recolección de información, donde podemos utilizar algunos instrumentos para recolectar información, definir fechas, recolectar en sí la información y otros que también sean pues necesarios, ¿verdad? Es importante definir informantes claves, ¿sí? Y también es importante pensar o hacer pensar en esta parte a quienes vamos a consultar, qué consultarle, de qué manera le debo consultar, qué tipo, perdón ahí el error, qué tipo de preguntas se pueden hacer. Entonces, todo esto se lo vamos describiendo al estudiante que ya, como les digo, les voy a mostrar cómo queda ya la guía, que es en la que ustedes van a trabajar. La fase 4 es el análisis y conclusiones. Acá pues buscamos de toda esa información que se recolectó en relación al caso, buscamos el análisis que vaya en relación pues a la teoría encontrada. ¿Qué hallazgos se pueden destacar, ¿no? En este caso, el aprendizaje y los desafíos que también se están teniendo en este caso. Y al final, pues una conclusión cuál fue el impacto del caso, cuáles son nuestras reflexiones finales, como decía el profesor, llevarlos precisamente a esas reflexiones finales para que ellos puedan concientizarse e incluso también lograr todo este desarrollo de habilidades socioafectivas como lo son también la parte actitudinal. Y por último, como por quinto paso, pues siempre se espera que pues se muestre, ¿no? La evidencia de que se trabajó en todo el proceso del caso. En este aspecto, tenemos que decir cómo se va a presentar y definir también el instrumento de evaluación que se va a utilizar, si es una rúbrica, si es una lista de cotejos, si es una guía de evaluación, si es anotaciones o si es una retroalimentación, si es una también coevaluación, no sé, o sea, todo eso pues ya lo vamos a definir como docentes, pero pues ya en este caso también ya eso ya está definido cómo se va a llevar esa fase 5 de evidencia. Entonces, para poner un poco ya o concretar esto que hemos estado pues hablando, ustedes acá van a tener, o está el caso, hacer un poquito más grande todavía, a ver si me cabe. Está el estudio de caso, ¿verdad? Donde se les solicita que lean la historia y sigan las instrucciones de la guía para estudio de caso, que está está en la siguiente página, en donde pues se plantea el caso de Alexander, que es un estudiante de la carrera de pedagogía de la UNA y donde tiene una pérdida de audición
desde los 3 años de edad. Y entonces ahí va relatando un poquito, pues, en qué momento está de su carrera, qué tipo de, pues, dificultades está teniendo, qué es lo que ha pasado. Y también, pues, incluso qué pasó en una situación con una profesora, ¿verdad? Así que eso, pues, es el caso, ¿verdad? Entonces, la guía que está después del caso, ¿no? Eh, como les decía, pues esto está basado en un diseño que la máster Gabriela Murillo nos, eh, nos pudo también acompañar en este diseño y que pues ella es directora de la Escuela de Salud Pública, ¿verdad? De la UCR. Entonces, acá se les presenta el objetivo principal de este análisis del caso, de este estudio de caso que se va a hacer. Acá también les estamos diciendo, pues, cómo va a ser la actividad. Sabemos que, pues, no lo hemos dejado así genérico en 4 personas porque así se maneja un poco mejor también la actividad. Y en este caso, pues, también sabemos que ustedes ya los hemos formado también por centro regional, por cuestiones también de que ustedes pueden reunirse en sus centros regionales. Entonces, ustedes también, cuando estén ya aplicando esta estrategia, ustedes definirán también en los grupos o en los equipos en los cuales ustedes, o el número en los cuales ustedes quieren que trabajen sus estudiantes. Bien, y ya viene aquí ya descrita cada fase de las cuales ya les hablé anteriormente. Pero ya está de acuerdo al caso que nosotros les estamos presentando. Entonces, ustedes, esta es lo que van a hacer, esto es lo que van a desarrollar, y ustedes van a hacer de desarrollar, ¿no?, esta guía como estudiante ya de este módulo, ¿verdad? Y de este estudio de caso. Entonces, ustedes también, cuando ya pues lo implementen o quieren implementar esta estrategia en sus clases, pues ya ustedes elegirán también ese caso y también los pasos o qué cosas van a ir también en cada uno de estos pasos. Hay cosas que las podemos dejar inclusive como están, eso las vamos adaptando, y hay otras que tal vez sí necesitamos incluirle o quitarle cosas porque tal vez no vienen al estudio de caso o de mi carrera, de mi espacio de aprendizaje. Entonces, acá tenemos la fase de acercamiento, vamos leyendo qué cosa es lo que tenemos que ir haciendo, ¿verdad? En cada uno de esos pasos, y ustedes pues van haciendo ya en su documento, pues van respondiendo o van trabajando en cada uno de estos puntos. Y pasamos a la fase teórica, donde también se les dan esas indicaciones de en qué se tienen que enfocar, qué es lo que tienen que buscar. ¿Qué preguntas son en las cuales debemos de reflexionar? No es que tenemos que contestar las preguntas tal cual, ¿verdad? Sino que, pues, buscar toda esa información teórica en base a todas esas preguntas que nosotros aquí les hemos planteado para ese estudio de caso. Y pueden haber más preguntas, ¿no? Porque esa es también la ventaja de que podemos ir viendo si vamos encontrando más información que sea adecuada, pues también se incorpora, ¿no? También les hemos dejado, igual como les decíamos en el apartado, en la presentación, ¿verdad? De lo que es la fase teórica, pues nosotros acá también les estamos diciendo qué tipo de documentos pueden acceder o qué tipo de cosas pueden también consultar, ¿verdad? Y de hecho, inclusive también ustedes pueden consultar a Procene o pueden llamar a Procene, pueden tener ese contacto un poquito más directo con las instancias, en este caso que es Procene, para que puedan ampliar mucho más sobre este caso o qué hacer en este caso y ir respondiendo todas esas preguntas. A veces desconocemos también lo que tenemos acá en nuestra institución. Luego viene la fase 3, que es la fase de recolección de información, donde sí definitivamente, pues aquí ya hacemos ese contacto, que cuando lo hagamos, pues también tenemos que saber qué vamos a ir a preguntar, ¿no? Entonces, aquí les dejamos igual algunas, pues las 2 instancias que creemos que pues son prioritarias de consultar.
como sugerencias, ¿no? Pero que ustedes también podrían consultar a otra persona. De repente ustedes conocen a alguna persona con problemas auditivos o con alguna discapacidad auditiva y de repente pues también le hacemos una consulta a esa persona. Y así sucesivamente pues se van dando todas las indicaciones que van a hacer en cada una de las fases. Cuando ya tenemos esa información, pues tenemos la fase de análisis, las conclusiones y luego también ya la presentación del informe final. En este caso, sí, van a preparar un PowerPoint o un Prezi, un Canva, un Visme, ¿verdad? O lo que quieran utilizar de herramienta, donde se les ha dado pues una guía o de apartados que debe de tener esa presentación que van a hacer. O sea, al final no es un informe lo que van a presentar en sí, sino es una presentación que resume ese informe. Porque lo que nos interesa más también en esta oportunidad es saber qué reflexión y pues cómo fue esa experiencia, ¿no? También de esta actividad y hablar definitivamente de la resolución del estudio de caso, que donde va a haber un análisis, conclusiones donde pues van a plantear toda esa información. Para presentar esta actividad, aparte, pues, hacen la presentación y después la idea es que esa presentación que se hizo, pues la presenten en un video de 7 minutos sobre todo lo que han encontrado, donde todos los integrantes deben de participar. El video, pues, es libre realmente. No es que tengan que estar todos juntos y pueden hacerlo por partes, pueden, como ustedes deseen, ¿verdad? Porque sabemos que también a veces el tiempo nos apremia, pero lo ideal sería que sí hicieran la grabación, pues en todos en conjunto, ¿verdad? Para que así cada quien pueda aportar esas experiencias y pueda plantear, ¿no? Todo lo que es el producto final. Y luego, pues este video para tener ese espacio colaborativo de realimentación, de que todos miremos cómo hizo el otro trabajo. A veces cuando entregamos trabajos en el campus, nadie mira los trabajos de los demás, ¿verdad? Nadie aprende de los demás y debemos de aprender también en parte de todos esos trabajos colaborativos, el aprendizaje colaborativo. Entonces, yo puedo aprender viendo el video de otros compañeros. Puedo decir, ve, ellos tomaron en consideración esto, nosotros no, pero nosotros hicimos más esto, ve, eso no lo habíamos considerado. Y de esa forma también pues uno puede tener esa interacción más viva, ¿verdad? De lo que es el tema en sí, y no solo quedarse como que cada quien hizo el trabajo y ya está. Ahora, diferente si fuese en el aula, pues ahí sí se puede hacer algo más formal donde todos van a compartir también. En este caso, por cuestión de tiempo, virtualidad y todo eso, pues hemos decidido hacer esto. Y lo suben pues ahí en ese espacio de Facebook, ¿verdad? Y pues se va a evaluar a través de una coevaluación. Es decir, que a cada uno de los participantes se les va a dar, pues se le va a asignar que evalúe uno de los videos o dos de los videos, ¿verdad? Y para poder hacer o practicar también la parte de la coevaluación en este sentido. Así que también entre ustedes mismos se van a valorar o van a valorar este producto final. Bien, eso es lo que yo tendría ahorita que pues, decir, ¿verdad? Em, Obviamente tienen que ir a leer un poquito más, ¿verdad? Ahorita fue un poco más en general, todo el proceso de cómo, o la estrategia que nosotros estamos presentándoles como una herramienta para desarrollar un estudio de caso como metodología activa. Si hay preguntas o si hay algunos comentarios, pues también nos las hacen saber porque ya estamos casi por finalizar. Tengo una consulta, profesora. Dígame.
Esta actividad es la que seguiría entonces después de la del módulo uno, la que tenemos pendiente Sí. para ese. Ah, muy bien. Sí, esta actividad es, por eso se las dejamos, me acuerdo que preguntaron un día por el orden, pero dejamos esta de primero porque definitivamente pues ya hay que ir trabajando y las otras actividades se van a trabajar, se trabaja pues en lo que es ya presencialmente, digo, en la última encuentro sincrónico. Entonces, ahorita se tienen que dedicar a las actividades del módulo 1, que son 3 actividades, y ya saliendo pues esta semana pueden iniciar con la actividad del estudio de caso, ¿verdad? Muy bien, profesora, gracias. Ok. Bien, el tiempo para, o sea, esta actividad, como les decía, generalmente pues hemos dejado dos semanas para cada módulo, un poquito más de tiempo, ¿verdad? Porque sabemos que son actividades que también requieren algún tipo de práctica. Bueno, en este caso más es reunión con cada equipo, ¿verdad? Que tendrá que definir cómo van a trabajar. Em, ya pues el módulo está habilitado desde la semana pasada. Igual, como esta es ya la última actividad, el día máximo de entrega, perdón, sería para el viernes 24, ¿verdad? Para el viernes 24. Sí, hay que, sí, 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 no, claro que se ocupa más tiempo, pero sí, pues como les digo, las actividades, según las experiencias de las versiones anteriores, más o menos en 2 semanas y un poquito tal vez más, están ya saliendo de esto, ¿verdad? Bien, bueno, no sé, Hilda, si ya no hay más preguntas. No, excelente, profesora Ethel. Y gracias, compañeros profesores de los diferentes centros regionales por haberse sumado a esta reunión sincrónica, ¿verdad? De esta tercera versión del curso de evaluación de los aprendizajes, ¿verdad? Como lo decíamos en un principio, la intención es que vayamos renovando aún más, ¿verdad? En nuestra práctica evaluativa como profesores universitarios, ¿verdad? Yo sé que sabemos que lo hemos venido haciendo, ¿verdad? Pero tenemos que ir mejorando cada día más. Solamente, profesora Ethel, no sé si hacemos referencia a o más que todo recordar nuestro próximo encuentro virtual, que es para el 26, está, ¿verdad? El 26 de noviembre, y cuándo quedaría habilitado ya el módulo 2, los diferentes No, recursos que están ahí. 26 es domingo, estimado. Ah, perdón. Sí. Solo nos ayuda a refrescar la fecha ahí, por favor. Sí, creo que era el 20, creo que, fuerte, ya ahorita yo tampoco, ya le digo. Ah, ok, pero es en este mes de noviembre. ¿Y cuándo quedarían habilitados, perdón, los recursos del módulo Ya. 2? No, esos ya están habilitados de la semana pasada. Ah, ok, perfecto, Sí, ya esos ya están perfecto. habilitados y ya justo ya hoy pues habilitamos también la actividad de el estudio de caso, ¿verdad? Ya la otra actividad que queda, bueno, realmente son 2 actividades, pero son como complementarias, se hacen el día del encuentro sincrónico, entonces no, no le llevará más que el tiempo que utilicemos para hacerla, ¿verdad? En ese encuentro sincrónico. Perfecto, excelente. No sé si alguno de los profesores tiene alguna inquietud. Si no, estaríamos dando por finalizado este
este encuentro y siempre agradeciéndole, ¿verdad?, por su anuencia a sumarse a este tipo de actividades. Gracias. Profesora Ethel, Sí, cerramos entonces. solo la fotografía para la evidencia, si nos hacen el Ok. favor de encender la cámara. Son tan amables. A mí me gusta siempre el profesor Sergio que pasa en la playa. ¿Quién cómo es? Sí, ¿verdad? Allá está Sí, con un coco, ahí lo miro yo, se le mira la pajilla del coco. nosotros tenemos que estar aquí en las paredes de la universidad. Sí. Ok, bueno, vamos a tomar entonces la fotografía. Permítame ahorita. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Listo, compañeros y compañeras. Ya se las envío al chat también para que ustedes la tengan ahí como sus evidencias. Perfecto, mil gracias. Gracias y Bueno, feliz día a todos, gracias. ¿verdad? Nos vemos. Gracias. Adiós. Muchas Adiós. gracias. Hasta luego. Igual. Placer, Adiós, buen día. Ana. Muchas Nos gracias. vemos. Adiós, Gracias, adiós. saludos a todos. Gracias.